En medio de la investigación por la muerte del profesor Nivaldo Villegas, un nuevo informe alerta sobre el real estado de salud de Francisco Silva. Tuvimos acceso al informe psiquiátrico realizado por el Servicio Médico Legal, donde nos enteramos de nuevos antecedentes sobre la personalidad de Silva. Muchas veces me dijo que me tratara porque yo he golpeado a casi todas mis parejas. Yo puedo estar dejando la literalmente y no me doy cuenta. Y sobre lo que ocurrió aquella noche. Joana limpió todo muy bien y yo estaba bloqueado. El informe psiquiátrico de Francisco Silva, al que hemos tenido acceso, es determinante al declararlo imputable. Fue elaborado por el médico Mario Bustos Palma y es tajante en decir que no existen motivos para que el acusado no sea sometido a juicio, pese a sus intentos en demostrar lo contrario con una extraña actitud que presentó en la reformulación de cargos. En su relato, Silva no tardó en explicar que todo lo que hizo aquella noche es producto de algunas voces que manejan su mente. Hay unas voces que me dirigen y yo debería estar en un hospital porque estoy enfermo mental. Bueno, siempre lo dijimos, incluso en entrevistas anteriores, antes de que se peritara el caso, de que él trataba de fingir una patología mental. De alguna forma en el juicio era bastante evidente, hacía movimientos extraños, decía que estaba mal, que estaba loco. Entonces de alguna forma era poco creíble. Como dijimos en la entrevista anterior, la verdad es que nosotros siempre pensamos que el cuadro no iba por un cuadro psicótico, sino más bien iba por un trastorno psicopático de la personalidad, y que el tipo estaba fingiendo y que obviamente estaba tratando de salvarse de una situación bastante difícil judicialmente, digamos. La verdad de lo que ocurrió esa noche está cada vez más cerca. También la participación que tuvo cada uno de los acusados. Aunque sus declaraciones han sido contradictorias unas de otras, ambos se culpan entre sí. Pero en el informe asegura haber estado perplejo actuando de manera casi mecánica. Joana limpió todo muy bien y yo estaba bloqueado abajo, guardando las partes del cuerpo en bolsas. El relato que entrega acerca de la noche en que cometieron el crimen llega a tal nivel de crudeza que no podemos entregar mayores detalles, solo constatar que afirma lo que también dijo ante la PDI. Habría estado todo planeado y él ayudó a concretar el asesinato para quedarse con la casa de Nivaldo y vivir junto a Joana de la pensión que dejaría. De a poco fuimos conversando la idea de hacer desaparecer a Nivaldo. Me pidió que hiciera aparecer los medicamentos por Facebook. Yo conseguí diazepam. Yo tenía quetiapina en casa y ella hizo una despedida y le dio trago con los remedios. Ella es muy manipuladora y me convenció que había que eliminarlo. Y las voces me decían, sí, hay que eliminarlo para que sean felices. Cuando Silva llegó por segunda vez al tribunal tenía un sospechoso vaivén y la dificultad que mostraba al hablar abrieron un abanico de posibilidades por el inminente crimen que se había cometido. En ese caso, ¿Francisco Silva tendría serios problemas mentales o se trata solo de una estrategia para ser declarado inimputable y todo significó una actuación de parte del acusado? Una estrategia bastante desesperada, se le puede haber ocurrido a él, se le puede ocurrir a otras personas, pero lo más probable es que se le haya ocurrido a él porque él tiene algún pseudo conocimiento médico, parece que es paramédico o una cosa así. Por lo tanto, él sabe que, probablemente esto lo sabe cualquier auxiliar de enfermería, que las patologías inimputables son los estados psicóticos. Entonces, por ahí puede haber escuchado que los esquizofrénicos escuchaban voces y trató de reproducir algo de ese estilo, ¿ah? Bastante burdamente, y obviamente con un ojo más entrenado y clínico que puede tener uno, es bastante poco creíble, digamos. El informe detalla que Francisco se muestra colaborador para completar las pericias, pero por lo menos en 12 ocasiones indica que oye unas voces que le perturban en su diario vivir y le incitan al suicidio. Lo menciona al principio, junto con un problema de memoria, avisándole al psiquiatra que había tomado nota para no dejar detalles en su declaración. Sabía que usted vendría a verme, por eso anoté varias cosas de mi vida para que no se me olviden. Estoy olvidadizo y las voces me tienen mal.
Francisco dice que las voces aprobaban el plan que tenía junto a Joana de hacer desaparecer a Aníbaldo. Además enfatiza que gracias a su trabajo, al que le dedicaba toda su concentración, podía despreocuparse de lo que oía. Lo que pasa es que algún tipo de esquizofrenia, escuchan voces o pseudo alucinaciones auditivas que se llaman, la escuchan como en cierto, zonas bien específicas de su cerebro y son bien características fenomenológicamente. Uno al darse cuenta fenomenológicamente cómo es el relato y cómo tienen que ver, se da cuenta si esto es concordante con un estado psicótico. El estado psicótico es un estado autista, ensimismado, donde la persona está sola con su delirio, construyendo una pararrealidad. Jamás se va a vincular con otra persona en una sesión ilícita para matar a alguien. Eso jamás ningún esquizofrénico lo haría. Si es algún acto de violencia o de sangre, lo va a hacer porque tiene que ver con su propio delirio, solitariamente. Esto de asociarse con otra persona para matar a una persona de forma conveniente y obteniendo una ventaja económica, a un esquizofrénico no se le ocurriría jamás. Sus actos y declaraciones han sido controversiales. En pleno proceso, solo su abogado sostiene que Francisco padecería una enfermedad mental e insiste con ese supuesto para demostrar que sus facultades no estaban bien cuando se perpetró el crimen. Tenía un vaivén hacia adelante, hacia atrás. Francisco Silva hablaba aletargado. Propio de la patología que tiene. ¿Qué patología? ¿Eso es propio de la patología? Será determinado por un médico psiquiatra particular y... No me pongo el fono, por favor. ¿Él está recibiendo medicamento, abogado? Muy buenos días, abogado. En este momento sí. ¿Qué medicamento está tomando, abogado, a esta hora? Lo desconozco en este momento. Pero usted había pedido que se le indicara sertralina, que se le indicara Ritalin también. ¿Se le indicaron? ¿Se le medicaron? Lo desconozco. Ya. Falta que el hospital de San Rosendo haga una evaluación, ¿no, abogado? Así es. Usted dice que este vaivén y la voz que se le escucha a Francisco es propia de su patología, no la habíamos escuchado antes. Así es. Pero no lo habíamos escuchado antes, pareciera nuevo, ¿no? No. En la audiencia anterior no hablaba así, abogado. La familia de la víctima no comprende esta maniobra y son enfáticos en decir que no existen precedentes acerca de esta condición psiquiátrica. Todos se han dado cuenta de la calidad de personas que son. Ellos siguen jugando con la gente, siguen haciéndose las víctimas ahora. Así que tener cuidado con ellos. Nosotros tenemos claro lo que son y ustedes también han demostrado cómo son. Yo podría empezar ahora a moverme ahí y decir ya, no tomo pastillas. Es fácil. Ahora viene con esos como tiritones, con problemas del habla. Estamos todos conscientes que es una actuación nomás. Sí, porque es la estrategia que tiene él, pues son gente cobarde y mentirosa y manipuladora, y está claro para todos y así a nadie ya van a engañar. Yo creo que eso es lo más cuerdo que le queda a él, hacerse pasar por loco. Los expertos coinciden en que todo se trata de una actuación. La supuesta patología psiquiátrica sería parte de una artimaña para no afrontar la justicia. Lo que sí queda claro y que no presenta impedimentos para los procesos pendientes es una personalidad psicopática demostrada con su comportamiento agresivo y la intolerancia a la frustración, además de su falta de empatía. Él dice que parece por ahí que ha golpeado a todas sus anteriores parejas, a todo el mundo, que tiene arranques de ira bastante frecuentes, bastante inestable emocionalmente, frío para pensar, donde los demás la ética y la moral no le importan mucho, y la verdad es que solo piensa en sus propias necesidades primitivas, digamos. En la entrevista con el psiquiatra revela un rasgo de su personalidad que con anterioridad nos había señalado una de sus exparejas. Bastante narcisista para sus pensamientos, para su actuar. Siempre ha sido así. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Siempre ha sido como él lleva el liderazgo de todo, que es el mejor, el que siempre tiene conocimiento de todo, siempre manteniéndose como primera persona en todas circunstancias. ¿Era una persona que quizás no le importaba mucho el resto? Sí, no le importaba en realidad no mucho porque siempre tenía un objetivo y hacía lo que fuera por lograr cualquier objetivo que tenía. Siempre ha sido bastante materialista, de conseguir ropa buena, de comprarse ropa cara. En el momento de cuando sufrí la primera agresión, más que aburrir, era miedo. Yo quería siempre alejarlo de mi lado.
De hecho, Silva reconoce que antes había tenido problemas con sus exparejas, a casi todas había golpeado, pero no lo recuerda con claridad. Muchas veces me dijo que me tratara porque yo he golpeado a casi todas mis parejas. Yo puedo estar dejando la cagada literalmente y no me doy cuenta. Él se alteró por una discusión de pareja que tuvimos y me golpeó un combo en la cara y yo quedé pero en shock, no podía creerlo, lloré mucho. ¿Por qué te golpeó? Porque se trastornaba, le molestaban cosas y llegaba y te agredía. En todos esos actos violentos habría estado nublado por una ira incontrolable. Nunca se habría tratado por esto. Dice que solo acudió al psiquiatra después de un intento de suicidio en 2011. Tengo muchas ideas suicidas. No quiero vivir, por ejemplo, puedo tomar los cables de la corriente en mi pieza. Las voces me dicen mátate, mátate. Pero pienso en mi mamá y me da mucha pena. Mucha gente ha sido maltratada en su infancia, ¿no? Mucha gente ha recibido bullying, ¿no? Por eso se ha transformado en un esquizofrénico y menos en un psicópata. Al contrario, hay seres humanos re buenas personas que nacen de estados de infancia bien difíciles, de haber recibido bastante violencia, van transformando con el tiempo. Pero efectivamente, el trastorno de personalidad medio psicopático existe, maltrato, desapego de las figuras maternas, paternas, abandono. Esa es una cosa que existe muchas veces como antecedente biográfico, digamos. Eso no lo exime absolutamente de nada. Y a nadie de nosotros. Hay un punto en que los relatos de los principales sospechosos se contraponen, y es que ninguno asume si dio muerte al profesor o no. La crudeza de su relato nos imposibilita mostrar íntegramente sus declaraciones, pero sí nos permite contarles que Francisco sigue insistiendo en que cuando entró al domicilio, Nivaldo estaba fallecido. Habría sido una estocada en el pecho la que terminó con su vida. Johanna lo habría atacado mientras estaba adormecido por los medicamentos que le suministraron, pero la versión de la acusada es distinta. Quiero hacer presente que posterior al juicio en el mes de junio, donde Nivaldo quedó con la tuición de Francisco, comenzó a decirme que había que eliminar a Nivaldo, que era lo que había hecho, y que cada vez que discutíamos me lo repetía, agregando que él no iba a estar tranquilo hasta que Nivaldo desapareciera. El informe pericial es concluyente al decir que no hay síntomas de una enfermedad mental. Francisco comprendería la realidad y el entorno de una forma normal. Sin patología psiquiátrica, simulación, trastorno psicopático e inespecífico de la personalidad, con rasgos antisociales y limítrofes, sin patología en enfermedades médicas, problemas relativos a la condición judicial actual. El informe lo describe como una persona fría, impulsivo en conductas agresivas y que no le surgen sentimientos de culpa ante el daño a terceros. Es imputable por los actos en que ha participado, que activamente es simulador de patología psiquiátrica y representa un peligro para la sociedad. Así es el informe, que guarda suma importancia en el transcurso de esta investigación. Demuestra que, efectivamente, no había una patología mental que afecte al acusado, pero sí una personalidad psicopática que le impulsó a actuar a sangre fría en el crimen.